Tengan todas y todos ustedes. La verdad es que nos da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes, más en el aniversario de esta organización 5 de febrero, tan emblemática, tan representativa de lo que es la lucha sindical, la lucha por la democracia sindical, la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, en un estado donde nos han querido vender siempre la idea de este estado emprendedor de los empresarios, donde muchos años los derechos laborales fueron conculcados por el sindicalismo blanco, pero 5 de febrero, esta organización 5 de febrero, es justamente la cara de Monterrey y de Nuevo León libertario, de este Monterrey, donde sus trabajadores, hombres y mujeres de lucha, no se circunscriben a la visión de la tecnocracia, de los empresarios, de los egresados del TEC de Monterrey, aunque hay algunos que colaboran con nosotros también, hay que reconocerlo, pero en donde hay también una enorme tradición de lucha en todos los sectores. Incluso la propia Universidad de Nuevo León, que durante mucho tiempo hizo aportaciones importantes a la lucha democrática en el país, como en el 68. Entonces estaba viendo este periódico, El Sol Azteca, donde se conmemoran los años de la autonomía universitaria, que surge justamente el movimiento de los estudiantes de la Universidad de Nuevo León en 1968. Por eso es que bueno que estamos hoy aquí con ustedes, platicando, pues lamentablemente, de los retos, los problemas, las tareas que tenemos por delante este año, el 2009, que sin lugar a dudas va a ser uno de los años más difíciles para nuestro país, para nuestro pueblo, porque a lo que ya veníamos arrastrando de falta de claridad y conducción del país por un gobierno que está usurpando el poder que no obtuvo en las urnas, hoy se suman graves problemas que se derivan no solamente de la falta de previsión, sino del alcance de la crisis que está viviendo nuestro país y el mundo. Decía uno de los premios Nobel, el Premio Nobel de Economía, Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia, que la crisis financiera que está atravesando el capitalismo en estos momentos puede ser el equivalente para el mundo del capital de lo que fue la caída del muro de Berlín para el modelo soviético. Y lo cierto es que tiene toda la razón, porque la crisis financiera, la crisis que estamos enfrentando a nivel internacional, ha puesto en evidencia el fracaso del modelo económico que durante las últimas décadas quisieron imponernos y conocimos como el neoliberalismo. Ese modelo que había buscado a toda costa imponer las reglas del mercado, debilitando la acción de los estados para poder generar, decían, un nuevo modelo de desarrollo donde se iba a acabar la desigualdad, donde iba a haber crecimiento económico, iba a haber generación de riqueza y distribución del ingreso. Y lo cierto es que al paso de los años, pues lo único que hemos visto no solamente es un capitalismo voraz, sino hemos visto lamentablemente el incremento de la pobreza y la desigualdad en nuestros países. Y este año va a ser un año muy difícil, donde no va a haber crecimiento económico en el país. Ya de por sí, en los primeros años de los gobiernos panistas, todo el sexenio de Fox, por ejemplo, nuestro país crecía al 2.2% cada año, y desde la llegada de Felipe Calderón, pues hemos tenido una disminución en el ritmo de crecimiento. El año pasado el crecimiento económico fue de apenas el 1.9%, y este año no va a haber crecimiento económico. Incluso algunos especialistas señalan que será un año en donde habrá recesión, donde no solamente no creceremos, sino va a haber pérdida de mucha de la actividad económica, y esto va a tener consecuencias económicas muy graves. Porque si no hay crecimiento económico, no hay empleo, no hay mejora en los salarios, no hay oportunidades para que muchos mexicanos puedan acceder a los servicios básicos de salud y de educación, y si a eso le sumamos el profundo deterioro de la vida institucional, la falta de conducción
que tiene este país, pues lo cierto es que el escenario va a ser sumamente complicado. Y ahí vemos cómo el que se dijo que era el candidato del empleo, que decía que iba a generar 1.300.000 empleos anuales, no solamente no ha cumplido con ese compromiso, sino que hoy, y lamentablemente solamente entre noviembre y el mes de enero de este año, se han perdido ya cerca de 500.000 empleos formales en el país. Y el desempleo hoy alcanza casi a 2 millones de mexicanas y de mexicanos. 2 millones de mexicanos se encuentran en una situación de desempleo abierto, con una tendencia a que se incrementen estos niveles, porque no solamente no va a haber inversiones, sino tampoco hay liquidez para que tengan créditos las pequeñas, las medianas empresas, que son la principal fuente de generación de empleos en el país. Doy este dato porque sin lugar a dudas es el más significativo que puede reducir la magnitud de la crisis. Aunque podemos hablar de prácticamente todos los sectores de la vida económica del país, como el caso del campo, donde estamos en una situación seria de crisis alimentaria, donde no solamente hemos perdido la autosuficiencia alimentaria en el país, sino que ha sido tal el desmantelamiento de las instituciones de apoyo para el desarrollo rural, que hoy incluso el campo, aunque se le inyectaran recursos, no está en capacidad de responder a las necesidades que se plantean para la producción de alimentos en el país. Y quizás también este sea uno de los factores más claros de lo que fue el fracaso del modelo neoliberal. Cuando se vino la firma del Tratado de Libre Comercio, allá hacia 1994, se nos quiso vender la idea de que era mucho más conveniente para el país importar alimentos en lugar de producirlos. Decían que era mucho más barato comprarlos en el exterior y que había una oferta de alimentos suficientes para abastecer y satisfacer las necesidades del país. Y sobre ese argumento de las ventajas comparativas, desmantelaron el Banco de Crédito Rural, desmantelaron Conasupo, desmantelaron la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, desmantelaron Fertilizantes Mexicanos, desmantelaron todas las instituciones de capacitación para el desarrollo rural, y al paso del tiempo, hoy vemos que los cambios que ha habido en el mundo no solamente no nos garantizan el abasto de alimentos, sino que los precios de los alimentos a nivel internacional se han disparado enormemente. Porque solamente hay varios fenómenos que se han presentado y que se han conjugado, pero solamente el hecho de que se han incrementado los niveles de consumo de arroz o frijol de soya o de otros granos en China, otros países asiáticos e India, ha implicado una mayor demanda de alimentos que ha distraído el abasto de los países de América Latina. O la distracción de muchos productos agrícolas, como el caso del maíz en los Estados Unidos, para la producción de biocombustibles, que en realidad deben llamarse agrocombustibles porque se les queda una connotación ecológica. Y al mismo tiempo se ha ido monopolizando la comercialización de los alimentos en unas cuantas empresas transnacionales que son las que tienen hoy el control del mercado internacional. Y en nuestro país las consecuencias las estamos viendo, porque no solamente cada vez tenemos que importar más alimentos del exterior, hoy importamos casi el 35% de los alimentos que se consumen en el país, sino que además los importamos a precios mayores. Ya vemos cómo el maíz solamente el año pasado se aumentó en cerca del 35%, o algunos productos como el trigo alcanzaron incrementos hasta del 70%. Y en todo este escenario económico en que